time for the second discussion panel, focus on the fight for attention in advertising. It will be moderated by Gerardo Marillas, CEO of the House of Communication. The stage is yours. Muchas gracias. Bueno, for those of you who don't speak Spanish, I'm sorry, we are going to do this in Spanish. So I assume knowing most of the faces, I think you will be mostly fluent, but in any case, if you have any questions, just ask us. Let me introduce our panel and the speakers we're going to have today. Let me first introduce Caroline Corti, who is the, I want to say it right, Managing Director, Marcom Aldi Spain. Perfect. Bienvenida. José Miguel García Gasco, Director General de A3 Media Publicidad. No me he dejado nada. Y Mónica González Peña, que es Chief Customer and Marketing Officer de Seguros Allianz en España. Mónica, bienvenida. Bueno, en esta mesa redonda vamos a hablar del Fight for Attention en un mundo muy atomizado. Yo creo que lo importante que tenemos una variedad de ponentes que son parte del mismo ecosistema, que yo creo que es importante porque colaboran a la hora de conseguir la atención. Por otra parte, son compañías que están haciendo cosas muy novedosas, que yo creo que van a poder compartir con nosotros, y yo creo que lo más importante es que son tres personas muy apasionadas. O sea que, por favor, no os cortéis luego a hacerles preguntas, que yo creo que defienden y comentan sus actividades de una manera muy intensa, ¿no? Estamos ahora en un mundo donde tenemos una grandísima atomización de mercado, es decir, el on y el off, que era lo tradicional, ahora se ha abierto, la parte digital es tremendamente abierta, tenemos plataformas de gaming, tenemos plataformas de audiencias, tenemos plataformas de servicios, de información, y además la difusión entre las distintas plataformas y los distintos medios cada vez se va deshaciendo. Con lo cual, dentro de todo esto, la tecnología está permitiendo que los medios se consuman de manera distinta y que las marcas se consuman y se compren de manera distinta. Con lo cual, lo que vamos a preguntarles a nuestros ponentes es, sobre todo, qué grandes desafíos tienen sus marcas, no solamente para Fight for Attention, sino Fight for Relevance, porque puedes llamar la atención, pero también tienes que ser relevante. Entonces, bueno, pues como de entrada, ¿no? ¿Qué grandes desafíos estáis viendo vosotros ahora en el mercado y en concreto vosotros? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que nosotros como desafío, ahora mismo el desafío yo creo que no es para nuestra marca, sino que el desafío que tenemos es para el cliente. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que el cliente se encuentra en lo que llamamos ahora una permacrisis. O sea, está en un momento donde, por H o por B, tiene un montón de crisis y un montón de problemas que le preocupa el día a día. Y nosotros, como marca, lo que intentamos es transmitir nuestro mensaje, pero con contenido que a él le interesa. Y yo creo que para nosotros ahora mismo el reto está en entender muy bien qué es lo que les preocupa y transmitirles nuestro mensaje de forma que ellos obtengan un beneficio y que entiendan perfectamente lo que queremos. Para nosotros eso es vital. Nosotros ahora lo que estamos ofreciendo en un momento de crisis es una marca propia a un muy buen precio y con una calidad muy buena. Y encaja perfectamente con lo que está viviendo el consumidor actual. Y para mí ese es ahora mismo nuestro gran reto, como Ale. Muy bien. Bola larga a la esquina para José Miguel. Ahí te la han puesto. Sí, porque yo creo que el desafío es en el entorno, en el horizonte en el que estamos colaborando. Nosotros al final trabajamos en un mercado que lo que intentamos es atraer pues esa atención que nos ha puesto Gerardo como título de esta presentación, y competimos con todo lo que podemos hacer durante 24 horas, ¿no? Zuckerberg lo decía muy bien y decía que Meta, Facebook en aquel entonces, competía con las horas de sueño. Pues yo creo que nosotros también competimos con cualquier modalidad de entretenimiento, de información que pueda existir. Y mira lo que ha apuntado Gerardo, ¿no? Esto ya se ha multiplicado por N combinatorias, desde Twitch, TikTok, plataformas, las posibilidades o la forma de hacerte relevante es lo realmente importante, porque ahí parece que los nuevos siempre van a ser más rápidos, siempre van a ser más actuales, siempre van a ser los que deberían ganar esta batalla contra transatlánticos, que tenemos personas, estructuras, histórico. Pero yo creo que si empezamos a mirar los valores, y me apunto a lo que estábamos diciendo, creo que los que somos más históricos todavía tenemos alguna oportunidad, porque creo que más que de tecnología, y más cuando luego nos hablen de la inteligencia artificial, quizá vamos a empezar a hablar de valores.
Y las marcas, ese fondo de comercio que todos intentamos generar a nuestras empresas, que son las marcas, tienen que tener mucho de valores y quizá un poquito menos de tecnología, porque la tecnología quizá se va a convertir en un commodity y quizá esos valores es lo que va a hacer que una persona que pueda destinar media hora de su tiempo lo destine a un medio o lo destine a otro, porque quizá para nosotros la atención y la relevancia de la atención a través de nuestros valores quizá es el KPI que intentamos trabajar en este mercado tan atomizado, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo de los seguros? Pues ser relevante en el mundo, bueno, ya no de los seguros en general, ¿no? En un mundo con tantos canales, tantos contenidos, ¿no? No es sencillo, ¿no? Pero nosotros lo que estamos viendo es que a lo mejor ya no va tanto de machacar, ¿no? Y de estar, ¿no? Cada semana, ¿no? Diciéndote lo mismo, sino de conectar, o sea, de cómo conecto con mi target, con mi consumidor, ¿no? Y a la hora de conectar, pues efectivamente tienes que conectar a veces pues, más con los valores o con los problemas que compartes, ¿no? Y tienes que ser capaz además de decidir a través de qué canales lo vas a hacer. ¿Y cómo lo decidimos? Pues la verdad es que honestamente lo decidimos mirando los datos. O sea, lo que comentaban nuestros compañeros, ¿no? Es crucial para nosotros. Nosotros vemos y analizamos y ahora el mundo digital, ¿no? Te permite ver con muchísima precisión si realmente estás llegando a quien quieres llegar y medir muy bien la eficacia de lo que haces, ¿no? Yo creo que también, aparte de los datos, deberemos de añadir lo que decían también, ¿no? Nuestros compañeros de antes, el cómo. Oye, si además eres capaz de hacerlo de una manera socialmente responsable, pues mucho mejor, ¿no? Eso es lo que te va a hacer realmente grande, ¿no? Como compañía y te va a dar una proyección a futuro, bueno, pues que a lo mejor es más, no tan a resultados cortoplacistas, pero a crear una marca relevante a largo plazo, ¿no? Dentro del mundo de los valores que comentabais, vosotros compartís un valor que es el origen alemán de vuestras compañías. Aunque Antena 3, pues el otro día había un documental que la fundó un tal García cuando era una radio, la realidad es que ahora el accionariado tiene un gran grupo alemán. ¿Qué supone para vosotros, ya que estamos en un foro hispano-alemán, el ser una compañía alemana dentro de España? ¿Qué ventajas, qué desventajas, qué queréis transmitir? O sea, ¿qué representa el ser compañía alemana en el mercado español? Pues mira, nosotros tenemos la suerte de pertenecer a un gran grupo alemán y tenemos que decir que nosotros tenemos unos valores muy consolidados. Alemania nos ha proporcionado los valores de compañía, nos ha proporcionado todos los sistemas optimizados que tenemos para ofrecer siempre el mejor precio. Eso es fundamental para nosotros. Tenemos desde Alemania un departamento internacional fuertísimo que nos da posibilidad de realmente tener know-how muy valioso. Pero es importante, y lo digo aquí porque la alimentación es algo muy, muy, muy local, tenemos que adaptarnos al consumidor de aquí y explicarles exactamente lo que somos de forma que nos entiendan. Al final la alimentación es muy local. Nosotros tenemos un modelo que es excepcional, con un éxito tremendo desde Alemania, y lo que hacemos en los diferentes países es adaptarlo al consumidor para que nos entiendan y entiendan nuestros valores, lo que somos y lo que ofrecemos. Sí, es muy importante, por supuesto, tu accionista, pues efectivamente Gerardo lo ha dicho, nosotros, uno de nuestros principales accionistas es RTL y en ese sentido yo me agarro un poco a este concepto. Es verdad que el mercado de los medios es un mercado global en cuanto a lo que puede ser la tecnología, ¿no? Y yo creo que ese es un challenger que tenemos que tener todos porque hay gente que son supranaciones, es decir, los mismos Google, Meta, están logrando eficientar todos sus avances y toda su tecnología porque lo pueden compartir a todos los países. Por lo tanto, todas esas cosas que para mí deben ser commodities, tenemos que intentar sustentarnos en apoyos y en alianzas. Por lo tanto, tener un grupo como RTL dentro de nuestro accionariado lo que nos permite es poder sinergiar y poder tener beneficios globales de cosas de tecnología. Pero luego, si lo llevamos más a eso que hablamos de los valores, de cómo ponemos los contenidos, yo me agarro al componente local, que quizá es el componente no como la Galia de Asterix, pero sí que quizá como algún ejercicio un poco más localizado es como a los grandes empresas o supranaciones quizás las podamos competir de una forma un poquito más efectiva, porque si nosotros tenemos un capítulo como La Casa de Papel, que por el hecho de emitir con nosotros tiene un presupuesto de X y por ir a una plataforma de pago que le permite transmitir a todo el mundo se puede multiplicar por 7 el presupuesto, lógicamente por publicidad, que es nuestra forma de hacerlo eficiente, no lo conseguimos, pero tenemos que darle un componente local. En ese componente local, las sinergias internacionales, por ejemplo, con nuestro grupo de RTL, pierden un poquito de sentido, porque
en los medios y en la televisión los contenidos son muy locales, pero tiene una posibilidad de beneficio en lo que es la tecnología, el conocimiento, el compartir experiencias, y eso sí que lo aprovechamos mucho. Pues yo diría que este ADN alemán, ¿no?, para nosotros supone cosas que son buenísimas y cosas que no son tan buenísimas. Dejarme ser honesta, ¿eh? Empiezo por las buenísimas. Las buenísimas, bueno, miremos lo que han hecho, ¿no?, las grandes multinacionales de automóvil, ¿no? O sea, tú asocias a lo alemán a algo que está hecho con una calidad que no te va a fallar, que te da confiabilidad. Para nosotros eso como aseguradora es buenísimo, ¿no? Y además es que lo vemos, los clientes identifican Allianz con, oye, confianza, trust. ¿Qué no juega tan a nuestro favor? Bueno, pues que a lo mejor nos perciben demasiado fríos, ¿no? Y un poco más distantes, o más serios, más fríos, ¿no? Y eso pues no pasa nada, porque pues como aquí, ¿no?, tenemos el mix germano-español, pues nosotros le ponemos el toque español, ¿no? Y a la hora de comunicar, ¿no?, y a la hora de hacer las comunicaciones con los clientes, nuestros contenidos en redes sociales, pues eso lo estamos trabajando, porque además ahora, ¿no?, el ser grande y el ser una compañía grande también va de, bueno, de acercarse diferente, ¿no?, a la sociedad, y eso lo estamos trabajando. O sea que... Muy bien, bueno, entrando un poco en harina, vamos a hablar de la comunicación comercial. José Miguel, ¿qué comunicación comercial tenéis que hacer vosotros? Porque en el fondo vosotros tenéis dos, es decir, tenéis que tener audiencias, pero al mismo tiempo tenéis que tener anunciantes. O sea, eso, ¿cómo lo manejáis y qué opciones estáis dando? ¿Qué APIs o qué buscáis? Básicamente buscamos los anunciantes. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo previo, que es atraer ese tiempo de esos espectadores. Ahora mismo, más o menos en España, en promedio, 180 minutos es lo que consume un español medio de televisión, ¿no? O 90 minutos en radio, X en digital. Por lo tanto, nuestro ejercicio final es dar una ventana de comunicación, tener un escenario donde las marcas puedan lucir, donde Allianz pueda lucir, donde Lidl pueda lucir, y que en ese sentido poder tener una ventana de comunicación, pero para eso les tenemos que facilitar esos públicos. Ahí está pasando una gran revolución, ¿no? Desde los contenidos. Elementos internacionales que entran en los países, como os digo, con una escala internacional que hace que productos como la Fórmula 1, como el fútbol, como las series se inflacionen y que no haya un mercado publicitario que lo rentabilice. ¿Cómo juegas con eso? Pues juegas estratégicamente con tus palancas, tus valores y tus contenidos. Ahora mismo en la televisión en España, o por no hablar solamente de A3 Media, el contenido que más funciona es el contenido pegado al directo y al componente local, porque eso es una estrategia defensiva ante estas plataformas globales que pueden tener una escala internacional, pero que no tienen la capilaridad o la localidad que pueda tener una televisión como nosotros, ¿no? Por lo tanto, de esa forma es con la que intentamos atraer a esos públicos. Y luego, dentro de los propios públicos, en nuestra localidad española, pues por edades también están sucediendo cosas. Los jóvenes tienen una cantidad de ventanas o de pantallas que a lo mejor la gente un poco más veterana no tenemos tan al uso, y por lo tanto también tenemos que modificarnos o modificar nuestras formas de exposición para atraer también la atención de esos públicos. Pues lanzamos plataformas como A3 Player o Mediaset MyTele o cada uno, para intentar no solamente quedarte con los españoles la mayor cantidad de público, sino dentro de los españoles intentar dar una oferta de contenidos atractiva para cada uno de esos públicos, intentando ser relevante de forma masiva, ¿no? Que es otro de los valores que yo creo que también, un poco por polemizar entre nosotros, podemos estar también metiendo el componente del valor de las marcas de masa o el valor de las marcas más microsegmentadas o más localizadas para un determinado mensaje. Nosotros ambicionamos el llegar a mucha gente de una forma rápida y que permita que sea un altavoz para las marcas eficaz en ese mensaje. Porque estoy de acuerdo con Mónica que es muy importante el conocer al máximo detalle a tu consumidor, pero yo creo que Mónica también estará de acuerdo conmigo que para conseguir cuota de mercado normalmente se consigue más fácil atrayendo a un nuevo usuario que no metiéndole más frecuencia de uso o más ticket medio a un usuario que ya tienes. Por lo tanto, ahí empezamos a hablar de consumidor y no consumidor, y ahí es donde el planteamiento, por vender un poco mi libro, ¿no? Que decías que polemizáramos un poco, pues vender un poco mi libro, tendríamos que meter ese mensaje, ¿no? Yo, fíjate, me viene a la memoria una conversación de ayer por la noche con Mónica durante la cena,
que me decía, dice, es que nosotros queremos a algunos, no queremos a todos. ¿O queréis que todo el mundo tenga todos sus seguros en Allianz? No, sí que es verdad que el mundo de los seguros, claro, vender seguros no es como vender pues, una camiseta o unas zapatillas, ¿no? O sea, bueno, el modelo de negocio es distinto. Al final, tú vendes pues, un producto, ¿no? O unas zapatillas, tiene un margen y tú desde el momento en el que ese cliente lo ha comprado, ¿no? Pues ya sabes lo que vas a ganar con ese producto. En el caso de los seguros es distinto. Es muy importante lo que nosotros llamamos selección de riesgo. O sea, toda la información que yo puedo tener de esa persona que me quiere contratar es muy relevante a la hora de decidir el precio de su seguro. Y además, eso que hablábamos antes del Customer Lifetime Value, son datos y cosas con las que nosotros estamos trabajando ahora muchísimo, porque ya no solo evaluar, ostras, pues este cliente va a ser un cliente que, bueno, va a tener muchos siniestros, pocos siniestros, qué precio le tengo que poner, sino este cliente realmente puede ser un cliente que, ostras, me traiga un coche, me traiga el coche de su pareja, me traiga el hogar, entonces tener en cuenta esa perspectiva más también a largo plazo, ¿no? Y esto también supone en nuestra compañía cambiar procesos, incluso cambiar estructuras organizativas y mucha mentalidad, ¿no? Pero es por ahí el camino, efectivamente. Hay clientes que, bueno, al final podríamos decir, al buen precio podrían ser todos clientes, pero realmente, bueno, pues nos orientamos mucho a escoger un perfil muy determinado. Y en esos clientes, por seguir un poco, ¿qué les contáis? Es decir, ¿qué les contáis o qué es lo que queréis? Es decir, porque por una parte entiendo que es buscar ciertos clientes, pero luego habrá que contarles algo para que resuene el mensaje. Sí. La verdad es que eso es un reto en sí. Yo creo que en el mundo del seguro hay mucho campo de mejora. ¿Cuántas veces contratas un seguro que no sabes lo que tiene, ¿no? O sea, yo creo que la transparencia, incluso esto tiene que ver también con un comercio responsable. Oye, yo te voy a contar con transparencia lo que contiene este producto, en qué cuestiones te voy a ayudar y ser, no sé, muchísimo más cercano, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas clave y luego pues nuestra propuesta de valor tiene que quedar clara para el consumidor, ¿no? Porque al final nosotros no somos una low cost y eso es claro, ¿no? O sea, nosotros de hecho el último spot de televisión, que ahora tenemos un spot de televisión, ¿estás contento? Pues, ¿Es eficaz? Exactamente, lo estamos midiendo. Tenemos un spot de televisión donde precisamente en el briefing cuando lo hicimos dijimos, oye, nosotros nos tenemos que diferenciar del low cost, que además está cada semana en la tele, ¿no? Pero no lo queremos hacer de una manera, pues ostras, no sé, deshonesta o fuera de tono. Queremos decir que somos una compañía grande que además, pues ostras, cuando quieres hacer un seguro realmente a lo grande, pues somos tu opción, porque tenemos unas coberturas, ¿no? Pues que están muchas veces por encima de la competencia, porque tenemos un servicio evaluado por nuestros clientes pues del primer nivel, porque esa es nuestra obsesión y esa es nuestra propuesta de valor. Entonces intentamos transmitir eso y el reto ahora también es hacerlo pues, ¿no? Como están haciendo también pues, otros compañeros de, pues de la banca, ¿no? De una manera premiumness, pero un premium más cool, ¿no? Un premium más actual, no una marca pues, que era más, pues, más old school, ¿no? Ostras, que a la gente joven o a las nuevas generaciones no les atrae, ¿no? Sino hacerlo, ¿no? Ya posicionando la marca de una manera en la que dices, no soy low cost, pero te ofrezco pues, una propuesta también actual y digital. Carolín, todo el mundo Aldi a comprar barato o solo algunos? ¿Qué le contáis a la gente? Yo primero, antes de nada, y como estamos en confianza, como alguien ha dicho Lidl, es Aldi. No pasa nada. He dicho, voy a matizarlo. Además, esto se graba, ¿verdad? Vamos a matizarlo, es Aldi. No pasa nada. Necesitamos la publicidad, no te preocupes. No, es una broma. Más allá de la broma en sí, nosotros, Aldi, nosotros somos alimentación, por lo tanto nosotros sí que tenemos un scope muy amplio, porque la alimentación es para todos y la alimentación la compra todo el mundo. Entonces nosotros yo creo que hay un reto un poco diferente al que estaba comentando Mónica, y es que nosotros tenemos a los clientes en todos los canales posibles, incluidos la tienda. Es decir, mi cliente está a la vez en la tienda que en las redes sociales, que viendo la televisión online, que viendo la prensa. Por lo tanto, nosotros la creación de mensajes es un poco diferente a lo que estabais comentando, porque tenemos que buscar el mensaje adecuado al canal, al momento del cliente. Porque hay clientes incluso que están en la tienda consultando redes sociales. Es decir, tienen dos canales en un mismo punto mío. Y luego nosotros quizás una de las cosas que últimamente estamos dándole mucho valor y aprendiendo es la diferencia entre intereses y comportamiento. Es decir, antes las empresas en Marcom, sobre todo, pues el tema de los intereses, oye, decirle al cliente, ¿qué te interesa a ti?
Y pongo un ejemplo personal. Si a mí me preguntas, ¿qué te interesa a ti? Yo digo que a mí me interesa el marketing y la comunicación, evidente, y pues la economía, y etcétera. Entonces, me sirven ese contenido. Pero también tenemos que ver cómo se comporta. Porque, y lo digo aquí, que también es un foro reducido, yo creo que mi pasión frustrada es ser veterinaria y consulto un montón de cosas de animales en las redes. Es muy importante para las empresas entender cómo se comporta el cliente, qué intereses tiene y hacer el mix adecuado. Y yo creo que ese es el punto que nosotros ahora estamos viendo cómo nosotros manejamos. Y respecto a los canales, y ahí voy a pasarte la presión, nosotros estaremos donde esté el cliente. Por lo tanto, yo creo que está en vuestras manos y en manos de todas las agencias de medios que el cliente siga estando donde está o para que nosotros invertamos ahí. Porque nosotros estaremos siempre, siempre donde está el cliente. Y el cliente sigue estando en vuestros canales. Perdona, otra vez, te pido disculpas, es como si me hubieras dicho Telecinco, lo entiendo perfectamente y perdóname, porque además lo sabía y soy medio tonto, pero por polemizar un poco con esto, estoy totalmente de acuerdo en lo que estáis diciendo, pero hemos empezado hablando del valor de las marcas. Para mí, y por polemizar también, el valor de las marcas se compone no solamente desde el consumidor, sino que los no consumidores proyectan el valor de marca de ese producto. Una marca vuestra, Mercedes. Mercedes tiene la imagen que tiene por los que tienen un Mercedes, que son muy pocos, y por los que no tenemos un Mercedes, que somos muchos. Pero vemos al consumidor de Mercedes de una forma determinada por el hecho de la imagen que esa marca nos ha generado. Entonces, nosotros, aunque quede poco glamuroso, también nos entendemos en esos medios masivos que yo os decía, porque al final vosotras dos me estabais hablando de cómo convierto a ese consumidor o cómo fidelizo a ese consumidor en la parte final, y nosotros nos vemos también como una almadraba. Para explicar a los que no sepáis, las almadrabas es una forma de pesca que existe en el sur de España, en el que hay una pesca en el que hay unos barcos que empujan los bonitos hasta una parte final, en el que hay unos pescadores con un pincho que levantan la pesca. Por lo tanto, parece que la pesca es solamente recoger los bonitos de la parte final, que es lo que estamos hablando ahora aquí de la comunicación. Cómo con la información que tengo de esa última milla soy capaz de pescar. Pero es muy importante eso, pero también es muy importante la parte de entrada, porque si con la campaña de Allianz que está haciendo Mónica consigue empujar a más clientes de ese life value que ella estaba comentando, lo que va a pescar es más bonitos y mayor cantidad. Va a parecer que la eficacia está en el pescador del final. Nosotros lo que queremos como medio masivos, otra vez vendo un poco de libro, perdonadme, es que hay un valor también en estos pescadores que están empujando los bonitos hacia la parte troncal. Y Mónica, cuando venga en la próxima conversación, nos va a decir si las métricas de digital que ella tiene en sus campañas cuando han tenido televisión han mejorado con la campaña de televisión. Y eso demostraría esta hipótesis que quiero un poco compartir con vosotros, de que las marcas se conforman desde consumidores y no consumidores. Y luego no soy ingenuo y pasa un factor que se llama presupuesto. Y que si tuviéramos el presupuesto que nos daría la gana, seguramente Mónica compraría siempre campañas en televisión, y cuando su jefe no le da el presupuesto determinado, tiene que ir a hacer un performance o una compra más concreta. Pero si estamos hablando de que las marcas potentes nos defendemos hablaban antes con el compañero de Volkswagen, de cómo nos competimos con las marcas chinas, por coste jamás. O nos defendemos por marca y valor de marca y ponemos en valor nuestros atributos, o si no, estaremos muertos. Porque siempre vendrá alguien que lo va a hacer más barato. Totalmente. Y en la pelea de los costes todos salimos desguazados, por lo tanto tenemos que poner en valor todos esos atributos. Y para mí esos atributos se ponen con el comprador y no comprador. Ya se me ha notado mucho y ya no me meto contigo más. Mónica, por alusiones, te va a tocar porque, vamos, te ha echado la última milla, te ha hablado de las métricas y además ha dicho las métricas de Mónica. Pues oye... Pues al final, efectivamente, lo decidirán las métricas. O sea, es decir, nosotros lo que hacemos es, ¿no? La pregunta era, ¿qué medís?, ¿no? Nosotros, yo creo que una de las cosas que ha cambiado más el marketing, ¿no?, últimamente, es que el marketing ahora está conectado a ventas. O sea, no es el marketing de hago una marca inspiradora y que, ¿no?, emocione. No es suficiente. O sea, el marketing de ahora lo que es mucho dato, es mucho conocimiento del cliente y es hacer un media mix óptimo.
O sea, es decir, si a mí me duplicaran el presupuesto mañana, pues no sé si haría el doble de tele o no. Lo miraría en los datos. O sea, lo miraría en 40 análisis, que son los que hacemos para decidir el plan de cada año, ¿no? Y yo creo, y bajo mi experiencia, lo que sí que estamos viendo es que ahora pues una combinación de los medios digitales con los medios más masivos, en su debida frecuencia, pues es lo que nos funciona mejor, ¿no? Entonces nosotros medimos todo el funnel. Lo que hacemos es medir, pues oye, indicadores de marca, de awareness, y ahí efectivamente pues canales más masivos como la televisión te mueven la aguja más rápido, vamos a decirlo así, ¿no? Habría que mirar para cada caso, cada marca, cada tal, ¿no? Pero en nuestro caso es así. Luego pues medimos ya indicadores de consideración, ¿no? Y indicadores de conversión a venta y de fidelización. Y eso lo estamos midiendo constantemente y además intentamos ver muy bien los clientes de por dónde nos vinieron. Oye, este cliente resulta que vio la campaña de tele, este cliente resulta que no, que es que nos vio por Google, no. Y intentamos medir también de dónde nos viene cada perfil de cliente y segmentarlos muy bien para también adaptar nuestro servicio de la mejor forma, ¿no? Pero siempre las decisiones de marketing ahora las basamos en datos, no en intuiciones. Caroline, vosotros decías que tenéis o en la tienda o en la web. ¿Qué medís? ¿Cómo manejáis? Yo añadiría, yo estoy totalmente de acuerdo con Mónica, contigo también, pero con Mónica, el tema de los datos, pero añadiría algo más. Y es un tema que yo personalmente me siento muy orgullosa de cómo lo hemos hecho en Aldi, y es que nosotros los datos los tenemos centralizados en un departamento aparte de nuestro departamento. Y es algo que yo, siempre que explico nuestro modelo, me gusta explicarlo porque creo que es un caso de éxito. Tenemos un departamento de research actualmente en la compañía de unas 60 personas aproximadamente que recogen los datos, tanto internos como externos, tanto nuestros de Marcom como de todas las áreas. Eso da un conocimiento absoluto del cliente, de los retornos, de todas las piezas que hacemos, etcétera, de todo. Y lo más importante para mí es que es neutro. Porque siempre hay la duda. No, es que marketing dice que tiene un retorno de 2. Sí, pero lo dicen ellos. Entonces, esta neutralidad en los datos, para mí creo que es clave a la hora de tomar decisiones. Nosotros hemos superado la fase de decir que todo va por data, porque todo va por data y ahí no hay, o sea, eso ya no hay opción de discutirlo, pero hemos pasado un poco más allá y hemos dicho sí, pero neutros. Porque yo creo que esto es un poco la clave ahora mismo en Aldi, donde estamos trabajando. ¿Me dejas polemizar un poco ahí? Neutralidad en la gestión. Perfecto. Y yo os conozco además y sé que lo hacéis genial. Mi miedo es que estas supranaciones que nos han nacido, Google y Meta, nos están haciendo que tengamos métricas propias, que son juez y parte. Y ese es donde ahí me empieza un poquito el miedo de lo que estamos hablando ahora, porque si nos vamos a, como han dicho ellas, y no puede ser de otra forma, hacer un análisis muy exhaustivo y muy profesional, de dónde nace la fuente es fundamental. Es como el debate que luego tendremos con la inteligencia artificial. Podemos tener la información más personalizada, pero si delante del ventilador ponemos una cosa que no es correcta, lo que nos va a devolver el ventilador es una cosa que no es correcta. Si ponemos pétalos de rosa, nos devolverá olor de rosa. Entonces, la dificultad de basarnos de fuentes propietarias como nos está, o como hay que defender como continente, y yo creo que aquí también a la Cámara de Comercio y la española, la alemana, tenemos que defender que haya más experiencias como la que esta mañana nos han dado las telecos de forma europea, en el que va a haber una métrica en la que se va a compartir una cookie para defender el conocimiento y que no sea la única métrica la que tenga Google para decirnos cómo es la eficiencia de la campaña cuando va a un centro comercial o cuando compra un seguro. Porque ahí es donde los medios que no somos digitales y no tenemos ese canal de retorno tenemos una deficiencia. Porque en los modelos de atribución, el último clic hace que una venta tenga. Por lo tanto, la atribución del beneficio de quien ha hecho la campaña se la va a llevar el último. Pero ese fue el que contribuyó 100% a generar esa campaña, que fue ese el clic que hizo que se comprara el producto en la compra online. Tenemos fácil por la traza de la navegación. La dificultad es saber si la contribución de ese clic viene más arriba o viene más abajo, ¿no? Entonces, yo ahí solamente el apunte de neutralidad, que me gustaba mucho lo que estabas diciendo, le metería también en la fuente. La fuente debe ser neutra, que es lo que creo que todos como industria, y por aquí estaba también la IABE, necesitamos comprar, que no tengamos métricas propietarias de ninguno, tampoco las teles. Si es que no queremos que las teles seamos las que reportemos el dato, por eso pagamos mucho dinero a una empresa que se llama
Kantar Media, para que haya alguien de forma independiente el que devuelva los datos, ¿no? Yo creo que es importante también que lo que tú te referías de la neutralidad, creo que también validas lo que digo, ¿no? La neutralidad de origen de la fuente. Totalmente. Mónica. Bueno, yo creo que la pregunta ya estaba contestada, el tema de los datos, ¿no? De hecho, yo creo que soy la primera, pero vamos, totalmente de acuerdo en que los datos tienen que ser, sobre todo, creíbles para el Departamento de Finanzas. ¿Vale? Añadamos esa neutralidad con el sello de finanzas, ¿eh? El sello de finanzas es importante, pero sí, o sea, al final cada vez hay más métricas, cada vez no hay más datos. Ahora ya simplemente el hecho de poner en orden los datos y cómo utilizarlos, ¿no? Y cómo utilizarlos también de manera responsable, ¿no? Y de manera ética para mejorar, ¿no?, tus inversiones de marketing es un tema absolutamente relevante, ¿no? Y luego también nosotros lo que intentamos es también dejar un poco de espacio a la innovación. O sea, es decir, a la hora de hacer el plan, pues basamos nuestro plan en datos, pero siempre dejamos una pequeña parte de nuestro budget para probar cosas nuevas. Y la verdad es que alguna vez hemos tenido una sorpresa agradable, ¿no? Pero, o sea, tú garantizas, ¿no?, el core, pero luego a la hora de decidir, ¿no?, oye, pues esto que es nuevo, no sé, no tengo datos, pero ¿por qué no hacemos un test, ¿no? Testear, probar en un territorio, ver qué tal el resultado da y entonces extenderlo a territorios similares, ¿no? Nos pasamos el día, pues eso, ¿no?, analizando datos, testeando, ¿no?, y luego pues haciendo challenge del plan y luchando contra los de finanzas. Este es nuestro día a día. Yo creo que has dicho un tema clave, ¿no? Hemos hecho un poco el viaje, ¿no? Hemos hablado del dato, hemos hablado de la métrica, hemos hablado de analizar el dato y llegamos a la inteligencia artificial. Esta mañana hemos tenido la ponencia del doctor Jama, muy interesante. Es decir, ¿en qué medida la inteligencia artificial, por una parte la estáis utilizando, por otra parte puede dar libertad para ser creativo? Porque claro, si no se innova. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo la utilizamos? Nosotros una cosa que siempre hacemos en Aldi es poner nuestro modelo de negocio como paraguas, porque aparecerá la inteligencia artificial u otras cosas y nosotros es importantísimo, siempre tenemos nuestro modelo de negocio como paraguas para ver cómo vamos a actuar con lo que venga. Y ahora mismo, como la inteligencia artificial acaba de aparecer, nosotros la utilizamos en ciertas cosas como atención al cliente, etcétera, como otras cosas en programática, por ejemplo, pero es verdad que de momento estamos estableciendo este paraguas porque una cosa que tenemos en Aldi es que somos muy cautos y queremos dar el paso con seguridad, por lo tanto estamos en ese procedimiento ahora mismo. Nosotros miramos a ver un poco cómo funciona y luego lo dicho, con ese paraguas veremos cómo actuamos. Muy bien. Sí. Inteligencia artificial, José Miguel. Muy poco. Yo creo que como Aldi hacemos claramente el mismo ejercicio un poco de prudencia y de acercamiento a estas nuevas tecnologías desde esa prudencia. Incluso con correos internos dentro de los equipos para marcar cuáles son los usos correctos o no correctos. Pensar que nosotros somos fuente primaria, generamos contenidos y habéis visto un poco lo que os he dicho del ventilador y es algo que creo que vamos a tener que poner en relevancia y igual que deberían aparecer iconitos que digan de dónde ha salido el copyright de un producto, seguramente vamos a tener que empezar a ver más esos iconitos de dónde han salido esas fuentes, porque si dejamos a la inteligencia artificial a funcionar con unas fuentes determinadas, quizá Putin es un tío que está salvando Ucrania, porque a lo mejor se está nutriendo de unas fuentes que están embebidas de todos esos mensajes y por lo tanto la fuente primaria debe ser una fuente importante y nosotros en ese mensaje, si puede servir como ejemplo, lo que estamos intentando es decir, no se vuelcan en ChatGPT ninguna información relevante ni de ningún cliente ni de ninguna marca, todas las informaciones que puedan ser relevantes dentro de la compañía no se comparten, tenemos que saber que eso tiene que estar validado por un periodista, porque hay unas eficiencias tecnológicas, pensar que ChatGPT te puede generar noticias con la misma facilidad y esa inteligencia artificial la puede locutar y puede haber una cara que se genere esos contenidos. Creo que volveríamos a lo que empezamos a hablar en conversación, la esencia, el valor, el periodista, el comentario que hace Vicente Vallés, que a lo mejor en las noticias que ahora estamos poniendo en nuestra web podamos meterle una capa que es la locución de una forma más eficiente, eso lo estamos proyectando, pero creemos que la esencia o la fuente primaria de nuestro valor, de nuestros datos, que es la información y el entretenimiento, va a tener que ser con un componente personal o humano. Pues nosotros yo diría que lo utilizamos en 3 campos.
Primer campo, operaciones, ¿no? O customer service, ¿no? Pues el chat, automatización de procesos repetitivos que aportan poco valor, ¿no? Entonces, este sería el campo más en donde lo tenemos más integrado. Segundo campo, modelos predictivos, ¿no? Modelos predictivos, por ejemplo, de, ostras, ¿qué probabilidad tiene este cliente de anularme su póliza? ¿Y qué Customer Lifetime Value tiene este cliente? Y cruzar estos dos valores para que pase un trigger, para que suceda algo en el Customer Journey de este cliente, ¿no? Y el tercer campo, que es el que estamos ahora más explorando, viendo, ¿no? Y a lo mejor tengo que hablar, ¿no?, con el doctor de esta mañana, Jamás. es el tema de la hiperpersonalización, ¿no? Porque sí que es verdad que estamos viendo que, bueno, pues no sé, al final seremos todos muy predecibles, ¿no? Pero depende que cómo soy, la imagen que me aparece y cómo sintonizo con esa imagen, pam, 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 pues tiene mejor conversión a venta. Entonces, todo esto tú lo puedes hacer muy sencillito, ¿no? Pues pongo un chico más joven, pongo una chica más joven, pongo una familia, o resulta que puedes tener un banco de datos, un banco de imágenes y un robot que te hace textos y páginas web en tiempo real, y que funcione, ¿no? Entonces estamos explorando también esta tercera vía, que sería ya de creación de contenidos y hiperpersonalización de comunicaciones, páginas web, etc. Decías, Mónica, al principio, que no me he olvidado, que cuando utilizamos los datos, entonces decido en qué medios voy a ir. Entonces, la gran pregunta es, ¿tengo que llamarme BBVA, Procter & Gamble o Ministerio de Hacienda para estar en la tele o no? ¿Tele sí o no? Y sin pasar la presión. Tele, mientras el cliente esté en la tele, sí. Y vuelvo a insistir, si conseguimos, o conseguimos todos, porque me incluye a mí también, en darle un contenido relevante para que se quede en la televisión digital, offline, da lo mismo, los anunciantes estaremos seguros, sin ninguna duda. Así, no. Aquí cojo el guante de Mónica Caroline en este mensaje un poco global de reto. ¿Qué injustos somos todos con las empresas que tienen histórico? Y a ver si me explico. Si hoy naciera una empresa que puede atraer 180 minutos del consumo de los españoles, que tendría una viability del 100%, porque no puedes darle al aspa para saltarte el spot, que tiene los contenidos que puede estar gastando en torno a 300 millones o una única empresa de contenidos, que es capaz de convocar cada noche a una media entre 2,5 millones y 3 millones de personas, que tiene un brand safe asegurado porque hay una métrica que son institutos que controlan realmente qué son esos contenidos, que están los mejores influencers del mercado porque son los que luego la gente sigue en sus redes sociales, y que luego lo cobras a 2 euros el CPM, dirías, no tiene sentido. Seguramente habría que cerrar a A3 Media para dentro de 3 meses volver a abrirla y ponerle al precio que estos cualitativos, que son los que hoy estamos entregando, debería devolver el medio. Y seguramente lo pondríamos entre 10 y 12 el CPM en vídeo. Germán, tú que controlas más del mundo digital, nos podrías decir perfectamente si con esos atributos, 100% viability, completion rate, escucha no mute, no doble presencia de 2 marcas a la vez, pantalla de 52 pulgadas al término medio en España, 3 millones de espectadores, el brand safe y el influencer más potente del mercado, tendría una métrica. Y sin embargo, ese punto de injusticia hace que si seguimos siendo relevantes, podremos seguir ambicionando las inversiones que tenemos hoy. Es que lo somos, es que lo vamos a hacer seguramente en el futuro. Y nuestro reto es que no nos comparen tanto con lo que fuimos, sino lo que somos hoy. Que cuando Mónica o Aldi tenga que tomar la decisión, Allianz y Aldi tenga que tomar la decisión de dónde poner sus métricas, entremos en esa apuesta y que haga pocas apuestas de innovación Mónica y que se vaya más al ROI para hacer caso al financiero, que te va a llevar más al financiero para tenerlo en esa. Por lo tanto, el vídeo no mató a la estrella de la radio. Yo creo que la tele tiene vida. Tenemos que movernos, no nos podemos quedar como en un dinosaurio esperando que nos caiga, tenemos que retarnos a nosotros mismos y nuestro reto es poder meter clientes que no sea el BBVA, y nosotros en el mundo HBTV
tenemos la posibilidad de geolocalización para poder empezar a meter clientes del ámbito más pequeño y más local. Podemos conseguir clientes concretos con data concreta que nos permita ambicionar campañas que a lo mejor ahora Mónica no nos ve relevantes porque no generamos awareness, pero podemos generar performance en algún caso concreto. Por lo tanto, no es una actitud pasiva, pero sí que es una actitud de ver lo que somos hoy, no por lo que fuimos, sino por lo que significamos en el presente, en el día 14 de junio del 2023. Por alusiones te toca. Siempre Es por que estoy alusiones. alusionando a todo el mundo. Por Por alusiones. alusiones. Hombre, yo creo que hay que analizar cada caso, cada marca, ¿no? O sea, en qué momento se encuentra la marca y dónde está el target objetivo de esa marca, ¿no? O sea, para poder responder a esta pregunta. Además, hay muchas maneras de estar en televisión. Oye, pues seguramente BBVA, ¿no? O una marca con un budget de marketing enorme, pues puede estar en televisión sin pensárselo, pero a lo mejor hay otras maneras de estar en televisión, no en todos los canales a la vez, no en prime time, más en una tele local, o sea, hay muchas maneras también de estar en televisión, ¿no? Entonces, y luego yo diría, ostras, en el momento de que dices, oye, pues mira, creo que sí, que la televisión es un canal, está ahí mi público objetivo, es importante también el tener cuidado en el contenido que vas a crear, el cómo, o sea, a nivel incluso creativo, porque al final dices, bueno, voy a la televisión, pues que hay tantos spots en la televisión, o sea, también compites con la atención, o sea, ¿cuántos anuncios recordamos? ¿Cuántos anuncios realmente te parece que hay? Muy bien. Estupendo. Oye, Allianz, de verdad, todos en la cabeza, lo habéis visto. Me parece estupendo. Pero al final hay una cantidad tan grande de anuncios y de contenidos que el llamar la atención o el hacer algo que realmente luego provoque y te convierta a ventas, oye, ojalá luego esas 4 veces que nos ven más que en internet, y seguramente el tamaño importe, ¿no? Porque si lo ves en la televisión, ¿no? Ostras, seguramente sea más impactante, eso realmente luego se vea comprobado en que conduce más ventas, ¿no? Bueno, en atención a la audiencia, yo voy a dejar yo de hacer preguntas, por favor. Que he visto algunas caras de tensión con las cosas que se han dicho, con lo cual me da que va a haber más de una y más de 2 preguntas. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Caroline. Ya que has dicho que teníais un departamento... ¿Perdón? Vamos, ¿quién es? Sara de Show Giros. Ya que decís que tenéis un departamento de data independiente, neutro, me gustaría saber si para medir, digamos, la atención o lo que dicen vuestros usuarios, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis con un Media Consolidation Test? O hacemos... Porque es importante la escucha, ¿no? Sí. Habrá cross-brands, que habrá canibalización entre marcas, que puedes decir, no quiero azúcares, quiero productos más proteicos, productos más orgánicos. ¿Cómo escucháis a vuestros usuarios? Uno de nuestros puntos más fuertes es el social listening, sin ninguna duda, porque en la alimentación es lo que tú dices, hay muchísimas casuísticas que hay que entender de los usuarios. Y nuestra plataforma Social Listening evidentemente está en Research, en ese departamento que os comentaba independiente, y es uno de nuestros puntos fuertes para escuchar al cliente. Nosotros cogemos todas esas tendencias. Una de las cosas que, por ejemplo, sí hacemos, y viene un poco al caso, nosotros tenemos una colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición Española, porque vemos que es muy importante eso. O sea, combinamos el social listening con lo que quiere el cliente, con nuestra comunicación. Pero sí, el social listening es una de las cosas más importantes que tenemos en el departamento de Research. Luego también es importante cómo nosotros trasladamos esto a los diferentes canales. Es decir, toda la información que yo obtengo del social listening, más mis valores, etcétera, yo lo comunico después a mis clientes en los diferentes canales de manera diferente. Y eso es lo que enriquece nuestro departamento de Marcom. Pero sí, nuestra herramienta, para responderte, nuestra herramienta más fuerte es el social listening. Sí. Sí. Vale, gracias. Bueno, soy Víctor de Show Heroes también y mi pregunta va para Mónica. En este caso también nosotros como empresa original alemana también sabemos un poco los pros y los contras que tenemos por ser un grupo alemán, pero mi pregunta va más también enfocada para Allianz. Sabemos que es un seguro, ¿no? La imagen que tiene mucha gente del tema de los seguros y demás, y yo como gente joven me incluyo,
me permito el lujo de incluirme ya, y entonces preguntar cómo ahora las marcas de seguros, por ejemplo, que en mi mente son como el extremo opuesto, ¿no? En la comunicación así un poco más innovadora, ¿cómo hacen para intentar salirse de esa estrategia que decías tú de ir a performance, ir a centrarse al cliente y salirse un poco más e innovar para atraer a ese público que al principio no es su target, pero la gente joven, lógicamente, va a ir evolucionando y cada vez va a ser más su target? Entonces, ¿cuáles son un poco los retos que en este caso tenía Allianz? Pues este reto, que efectivamente yo llevo 3 años en la compañía y uno de los motivos por los que me contrataron fue por este, no sé, imagínate. No es algo que tú puedas conseguir de la noche a la mañana cuando tienes una marca con tanta historia. O sea, es que Allianz tiene más de 100 años. O sea, entonces, claro, viene de una inercia y de tendencias que compañías de esta envergadura pues han ido haciendo, ¿no? Poníamos el logo, ostras, la verdad es que Allianz es enorme y ha tenido una estrategia de marca pues que era la que se llevaba en aquel momento, ¿no? ¿Qué pasa? Pues estamos cambiando totalmente, ¿no? La manera en la que activamos la marca. ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, para empezar, hemos activado muchísimo más los canales digitales con el permiso de José Luis. ¿Vale? Con el permiso de José Luis hemos ido muchísimo más a las redes sociales. Luego nosotros en Allianz tenemos una estrategia de patrocinios muy potente. O sea, somos una de las empresas que más apostamos por el patrocinio, la Allianz Arena, el Bayern, la Juventus, etc. Bien, pues nosotros la estrategia de cómo activar los patrocinios es una de las cosas que nos está ayudando más a cambiar esta aguja, porque los patrocinios, primero, una de las primeras decisiones fue, oye, los patrocinios que hacemos solo son fútbol y motor, y además de una manera muy clásica. Primer error, hay que hacer patrocinios también para mujeres, que esto no lo hemos hablado antes, pero decidimos ir a la Fashion Week, que esto es una cosa que ha llamado mucho la atención. Decidimos además ir a Arco. Vamos a tener más sorpresas próximamente que nos puedo desvelar. Y además la manera en la que los activamos y explicamos ese storytelling lo estamos haciendo por los canales donde están también la gente más joven. O sea, de una manera en la que a los jóvenes ahora lo entienden y conectan, ¿no? Cuando hablamos de conectar es, yo tengo que conectar en el plano en el que tú, ¿no? Ya estás, ¿no? Entonces, este giro de posicionamiento de marca, y de hecho nuestro spot es un spot que podemos hacer ahora, no ha salido, no lo hemos puesto, pero si lo veis, veréis que es muy moderno, muy transgresor y que hace 3 años hubiera sido impensable. Pero hemos ido poquito a poco haciendo un cambio y un giro en la marca para que sin hacer una cosa muy friki, ¿no? Porque también cuando dicen, no, ahora venga, soy súper moderno, oye, no es creíble, ¿no? No puedes perder el tono y de repente pensar que eres el súper moderno, no. Tienes que ir poquito a poco diciendo, oye, sigo siendo premium, sigo siendo serio, yo no, lo primero que tengo que garantizar es ese trust, eso no lo puedo perder. Ahora bien, lo voy a hacer de una manera muchísimo más actualizada, ¿no? Y entonces aquí los canales importan, aquí el tipo de contenido importa, las historias con las que conecto muy relevantes y luego también incluso el tono de la comunicación. Si yo te mando una carta cuando te das una póliza, estimado cliente, ostras, ¿no? Ibas así y de repente, ¡pum!, ¿no? Tiene que ser la experiencia end-to-end, de que esa experiencia, incluso cuando llames al contact center, o la experiencia si vas a una agencia de seguros, todo que tiene que ser consistente. Pero como os podéis imaginar, que tenemos 2.000 empleados y tenemos, no sé, 7.000, 8.000 mediadores, pues esto en algunos sitios va más rápido que en otros, ¿no? Entonces va a ser un proceso, pero yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, porque así lo demuestran nuestros indicadores. Luis de Zubiaurre, soy consultor audiovisual y periodista, y yo tengo una pregunta para José Miguel. Tú antes hablabas que os juzgaran por vuestra realidad y no por el pasado. Has citado los 180 minutos de consumo actuales, hace pocos años eran 220, el prime time ahora mismo un programa consigue 3,5 millones, que es muy buena cifra, antes eran 5 o 6, hace no mucho tiempo. Antes competíais con las otras televisiones, ahora tenéis una serie de plataformas, redes sociales, podcasts, etcétera, etcétera. La televisión sigue siendo el medio más masivo, pero el camino, y eso pasa en España, pasa en Alemania y en todos los países del mundo, cada vez es menor la influencia, cada vez es menor, y los públicos son cada vez más envejecidos. ¿Qué se puede hacer? Yo entiendo que tú estás en Antena 3 Publicidad, no Antena 3 Televisión, pero ¿qué se puede hacer desde la televisión convencional para recuperar esa audiencia, esos jóvenes, o por lo menos no seguir perdiendo? Es que los jóvenes son promiscuos en el sentido de los contenidos, por lo tanto tienen la inquietud de ver cosas nuevas.
cuando la tecnología te permite acceder a esas cosas nuevas, porque yo creo que también nosotros éramos promiscuos cuando éramos jóvenes, pero teníamos 5 cadenas y no teníamos una tablet a disposición de todos los días o un móvil que nos abría el mundo de una forma masiva. Eso es quizás lo que ha cambiado que ellos tienen una alternativa y un consumo mucho más diverso, por lo tanto nosotros tenemos que saber cómo les podemos llegar, aquí ya sí que, como decían ellas, de una forma seguramente más segmentada, porque si seguimos haciendo programas de forma masiva, pues es verdad que atraes a un público, pero estás excluyendo a otro. Lo peor que te puede pasar es que no atraigas a ninguno. La estrategia de televisión en España es, porque la pirámide poblacional en España va envejeciendo, nuestros contenidos se están adultizando. Porque también creo en la silver economy, y en los atributos en el que una persona que tiene 55 o 65 años tiene un poder adquisitivo y una capacidad de compra más grande que la que tiene, desgraciadamente, mi hija de 21 años. Por lo tanto, eso también hay una realidad en el que si yo os he dicho al principio y soy coherente de que lo que nosotros queremos es atraer a gente para dar exposición a las marcas, intento, si tengo dificultad de atraer a todos, priorizo a los que creo que las marcas son más importantes. Y creo que aunque haya mucho, y Mónica yo creo que lo atestiguaría conmigo, que aunque ella busca a los jóvenes, ella sabe que seguramente los seguros los conforman en mayor medida gente de 55 años y a esos también les sigue interesando y la población española va a envejecer, afortunadamente, y por lo tanto tengamos. Entonces, por irte a la pregunta es, ¿cómo llegamos a los jóvenes? Con otras ventanas. Ayer lanzábamos a 3Player buscando que sea nuestro 7º canal para intentar tener contenidos segmentados en ventanas diferentes para que los consumos de la gente joven sean más lógicos con sus gustos. Por lo tanto, vamos a tener menos jóvenes delante de un televisor, tendremos más jóvenes en los contenidos audiovisuales, porque nosotros no queremos ser una televisión, queremos ser una plataforma de generación de contenidos audiovisuales. Por lo tanto, por ahí es donde tendríamos que defendernos de todas esas plataformas internacionales que también van a tener esas otras ventanas. No sé si resuelvo más o menos la pregunta, pero irá por ahí seguramente. Yo soy Javier, ya me conocéis, algunos de marketingdirecto.com. El tema de jóvenes lo tienen muy difícil, ¿eh? Solo hay que ver en cualquier restaurante, están todos en TikTok, Javier, te lo digo. Lo sé, José Miguel, tienes que escucharlo y somos amigos. Y lo tienes muy difícil porque esos jóvenes están perdidos. Pero bueno, eso era el tema. Gerardo, primero decirte que muy buena la mesa, muy interesante, os voy a fichar a todos para el marketing que vamos a hacer. Y a Carolina hay que decir una cosa. Aquí hay mucha gente que somos españoles alemanes, nos gustan los productos alemanes. Si vas a Lidl, que habéis hecho antes la comparación, a Lidl, yo ya les he echado la bronca en alguna rueda de estas, les digo, ¿dónde están los productos alemanes? ¿Dónde están? Usen y todo su producto. No, es que somos muy de locales, español, aquí tiene que ser todo español. Ahí tú eres valiente, tú tienes muy buenos productos alemanes, que nos gusta a mucha gente, que son más baratos que en FAS, que FAS está aquí al lado, que son más baratos que en FAS, que decirlo, y eso enhorabuena porque lo haces muy bien. Pero es verdad que la gente no lo sabe. Yo me acuerdo que tuve que ir con clientes, a veces tengo que ir al Lineal y explicarles, pero compra esto, que es mucho mejor que el otro producto francés, jóvenes. Y a veces yo mismo tengo que hacer ahí un poquito de prescriptor. Hasta un día hice un vídeo, lo subí a mi cuenta, un vídeo para decirles, chicos, aquí está el yogur alemán de frambuesa buenísimo de la marca Aldi Blanca, aquí está la salchicha salami que no tiene tanta grasa como el chorizo. Y tienes que explicar a la gente las cosas, no saben. Tenéis que hacer una campaña con el amigo este, José Miguel, explicando los productos alemanes, que son buenos. Es que la gente no lo sabe. El consumidor español va y compra lo de siempre, compra el Babybel, queso francés, lo que sea. No saben, es decir, os falta mejorar eso. Sí. Es una sugerencia que he hecho aquí como no, es súper buena, súper buena. Sí, súper buena sugerencia. No sé si levantarme y darte un abrazo. Luego hablamos. Gracias. Es súper buena sugerencia. Nos falta explicar al cliente un montón. Y os digo, o sea, yo llevo ahora, 10 años en Aldea. O sea, mucho. Y yo fui la persona que monté el departamento de Marcom en Aldi. Es decir, no teníamos departamento de marketing y de comunicación en Aldi, que se dice rápido esto. Lo que quiero decir es que hace 8 años, 9 años teníamos un conocimiento de marca de un 8% y hoy en día tenemos el 95%. O sea, en muchos años hemos hecho mucho recorrido. Pero hay que reconocer, y esto lo reconozco yo, que la mayoría de gente no conoce nuestro surtido, no conoce lo que somos y no conoce nuestros valores. Y ahora estamos trabajando, ahora ya hemos hecho el mass media. Le hemos dicho a todo el mundo, estamos aquí, somos Aldi, hola, ¿qué tal? O sea, ha funcionado muy bien. Pero es cierto que nos falta el siguiente paso. Nos falta el siguiente paso y explicarles en detalle lo que somos y esos fantásticos productos de marca propia que tenemos, pues que los valoren. Totalmente de acuerdo. Y esto es ahora nuestro trabajo que tenemos que hacer. Sí. Hablaré contigo sobre el departamento financiero, a ver qué hacemos.
Pero bueno, hay que decir que de momento se confía mucho, se está invirtiendo un montón en marketing en nuestra compañía, porque justamente lo que ven es que en pocos años se ha dado a conocer la compañía, por lo tanto el retorno es muy alto. Entonces de momento me llevo bien con el de finanzas ahora. Estás vendiendo entonces. Sí. Y reconozco, y estoy contigo, o sea, al final nosotros trabajamos, y ya paro, trabajamos el funnel y tienes razón, o sea, si no metemos mucha gente en la parte de arriba del funnel, nunca conseguiremos la parte de abajo del funnel. Y la única forma hoy en día, actualmente, en hacerlo en España es con la televisión. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Telesí. Martín, te veo inquieto. ¿Tenemos todavía tiempo para algunas preguntas más? Pues oye, seguimos con las preguntas si tenéis. Una pregunta para... Hola, buenas. Yo soy Mariano Collado del Grupo Volkswagen. Primero felicitaros por la mesa redonda porque ha sido sensacional. Me ha gustado muchísimo. Y me gustaría cerrar con una pregunta a cada uno, muy rápidas, ¿vale? Para no enrollarnos más y dar paso a que siga avanzando la jornada, ¿no? Primero, a Caroline, cuando tienes una situación de dos marcas con tal dualidad como la que tiene tu empresa, que se ha mencionado aquí varias veces. Sí, ya me imagino cuál es la otra. No me hagas sentirme más culpable, ya he pedido disculpas. No les vamos a hacer publicidad. No lo voy a volver a mencionar. ¿Cómo enfocáis la estrategia de diferenciación precisamente de esta marca, ¿vale? Sí. ¿Acabo las preguntas o sí, vamos lo que mejor? Sí. Segunda, José Miguel, no sois solo una tele, sois una plataforma de contenidos audiovisuales. Si yo tengo 100 euros para invertir en tu plataforma, ¿cómo lo reparto? ¿Qué pongo en la tele? ¿Qué pongo en vuestra web, que es súper potente también a nivel de visitas? ¿Qué pongo en un influencer que tenéis? Se lo lleva toda la tele, que es lo que nos estás queriendo vender. ¿Qué meto en la plataforma vuestra también? A futuro, ¿cómo lo ves, no? Y por último, para Mónica, que me ha quedado la sensación de que te lo fías todo a la medición y al dato y todo medido. ¿Dónde queda a la hora de hacer tus acciones de marketing esos intangibles, ¿no? De lo que siempre hablamos? La reputación, cómo no sé, es eso que no se puede medir, esa capacidad de influencia de algunos medios sobre otros, que es tan difícil de medir. ¿También eres capaz de medirlo? ¿O te dejas guiar os dejáis guiar por algún instinto para las inversiones? Nada más, muchas gracias y perdón por el rollo. Vale, entonces empiezo yo, si os parece bien, claro. Sí. Por alusión. Lo primero, diferenciarnos. Yo creo que es importante entender que Aldi, el inventor del descuento, y lo digo aquí, esto es un poco políticamente incorrecto, pero no hay nadie de Lidl, el inventor del descuento original es Aldi. El primero que hizo el descuento en Alemania es Aldi. Luego, lo que ha pasado en los países es que no hemos sido los primeros. Entonces, nosotros ahora lo que hacemos es mantenernos, para diferenciarnos, muy fieles a nuestros valores. Y eso pasa por la coherencia. Y tratamos de ser coherentes en todo lo que hacemos. Y es muy fácil decirlo aquí, pero no es nada fácil hacerlo. Porque ser coherentes con lo que eres pasa por la comunicación, por el surtido, por la responsabilidad social corporativa, etc. Con la coherencia yo creo que encontramos la diferenciación. Es una carrera muy a fondo. Y después voy a decir una cosa, y es que no nos perjudicamos tanto como pensamos. Porque hay que decirlo, Lidl ha hecho grande el descuento en muchos países. Y también ha favorecido al negocio de Aldi y Aldi ha favorecido al negocio de Lidl. Por lo tanto, hay que decir que, además de ser competidores, por supuesto, estamos todos fomentando un tipo de negocio que se adapta muy bien a una situación como la actual en muchos países que tiene el cliente. Por lo tanto, podemos decir que somos competidores, pero a la hora, la verdad, también somos un poco partners, para decirlo de alguna forma. Pero eso es lo que hacemos, mantenernos. Yo creo que es fundamental la coherencia, mantenerte a tus valores y siempre ser coherente a tus valores es lo que te lleva a la diferenciación. Sí. De la pregunta que me dices, te recojo el guante de Mónica, que depende de la estrategia que tú tengas de comunicación en un target concreto. Si lo vemos de forma global, y quiero que a lo mejor es una de las diferencias que nos hace con respecto a Alemania, la estructura de medios que hay en España es diferente a la alemana, y los pesos que tiene un medio en otro país es diferente, pero también Caroline nos lo ha dicho, que es por la estructura en la que todos llegamos
a nuestra audiencia, qué capacidad tenemos. Y en España el consumo de televisión es muchísimo más alto que, por ejemplo, el que existe en Alemania, y allí es muchísimo más alta la prensa de lo que es aquí en España, ¿no? Por lo tanto, esas diferencias del mix que tienes que utilizar, en primer lugar, va a depender de ese target al que tú te quieras dirigir, y solamente meto un aspecto que es dale el valor que tus ventas te devuelvan, porque creo que hay una sobreponderación al target joven que no está justificada en las ventas que tú tienes. Oímos muchísimo la palabra ROI. Si tú le pusieras un ROI a cada uno de los targets, seguramente está súper ponderado el target joven, infravalorado el target más senior, porque es verdad que hay que sobreponderar el target joven porque es más infiel, porque tiene un consumo de medios más diverso. Yo lo que digo es no ponderarlo por 3, ponderémoslo por 1,5. Por lo tanto, en ese sentido, el mix de medios lo va a determinar el target y el objetivo que tú tengas a la hora de la comunicación. Pero totalmente de acuerdo que el marketing mix tiene que ser diverso, porque los consumidores, como hemos puesto en esta presentación, la atención la tienen difuminada. Por lo tanto, si queremos llegar a un consumidor de seguros o un consumidor de retail, necesitamos llegarle en diferentes momentos, en diferentes formas. Lo único que yo creo es que a lo mejor la televisión, que hace unos años estaba sobreponderada y a lo mejor tenía un peso excesivo, hoy, por todos esos atributos que os he dicho y llevado al CPM, creo que está infravalorada. Y ese es un poco, como me tocaba el rol y Gerardo me puso el rol de defiende un poco para polemizar la mesa de los medios, lo he defendido por la parte de televisión, pero tú me conoces y yo defiendo con la misma vehemencia el mundo digital, el mundo visual. Lo que defiendo son cosas de límites, porque Javier nos estaba diciendo antes el mundo del TikTok. Pues no me gustaría competir con un tío que le da a mis hijos dopamina para que pasen contenido sin ningún control. Me gustaría que los medios que confluyéramos en España y las marcas y la responsabilidad que tenéis las marcas de decidir dónde van vuestros presupuestos en función de compongamos una estructura de medios que componga sociedad, que componga país y que componga una Europa con los valores que queremos. Porque si le damos la data a los chinos o si hacemos que nuestros hijos se nos enganchen en una estructura sin ningún control, a lo mejor nos pasan violaciones de manadas, a lo mejor nos pasan que nuestros jóvenes, y yo ahí sí que meto, por bajar un poco, perdona el tono, pero que creo que todos tenemos la responsabilidad de nuestras compañías de que a lo mejor todo no tiene que valer, que este user-centrismo en el que buscamos al usuario y el usuario es libre de donde esté impactarle, a lo mejor las empresas tenemos una responsabilidad que es decir dónde van nuestros euros, porque con eso estamos conformando industria y estamos diciendo a quién vale y a quién no vale. Y si nosotros nos salimos de tiesto, no deberíais poner un euro con nosotros y nos deberíais penalizar, y si alguien está abusando de la información, de la data o de lo que está haciendo con algunos targets más vulnerables, también deberíamos lanzarles un mensaje, ¿no? Perdonar que haya sido un poco... Bueno, mira, lo siento, es que yo soy ingeniera. Y entonces yo soy de las que piensa que lo que no se puede medir es muy difícil de manejar. Entonces yo intento siempre medirlo todo. Es un defecto que tengo. Entonces, efectivamente hay cuestiones difíciles de medir, ¿no? Y sobre todo cuando quieres crear pues, una marca con alma, porque nosotros, ostras, creemos que tener una marca con alma, bueno, por eso al final somos la primera marca aseguradora del mundo, porque nuestra marca tiene mucho valor y seguramente hay una gran parte de intangibles, ¿no? Pero aún así siempre intentamos medirlo, intentamos medir más allá del funnel, ¿no? Pues nuestro brand health, oye, realmente cómo percibe el consumidor la marca, ¿no? Pues a nivel de reputación, de que seamos responsables, ¿no? Socialmente, medioambientalmente, y cómo está llegando todos esos mensajes y todas las acciones que hacemos al consumidor final. Esto lo intentamos medir. ¿Es más complicado? Efectivamente, es más complicado, pero sigue siendo algo importante. Pero bueno, o sea, el mundo me hizo así y el 90% del plan de marketing lo van a decidir los datos. Y realmente también, para ser muy coherente, y en este contexto económico difícil, de donde los budgets de lo primero que se recorta es del marketing, realmente o vas con un plan, y además es un plan que puedes luego demostrar que está sucediendo, o es muy complicado de sostener. Muy bien. Pues con esto damos por finalizada la mesa. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias a los ponentes por la vívida conversación y muchísimas gracias a todos. Gracias.